Hasta que no me he revelado por el Padre el Evangelio, no puedo, Jesús no se me he revelado, pero Jesús tampoco revela mi identidad. Entonces, son tres cosas que van de la mano. El Padre te revela. Tú conoces a Jesús y Jesús revela tu identidad y revela tu propósito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio de Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas. Así que sin más, yo voy a permitir que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Amén, princesa. Dios te guarde a ti más. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la gracia del Señor, pues pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Prado de Cristo. Mi pastora, Manuela Montero. Amén, amén. Qué gozo tenerte aquí. Tuvimos la primera entrega. Fue realmente, es un tema bien amplio y decidimos hacer una segunda entrega para no dejarlo inconcluso. El tema de la liberación, cómo es una revelación, debe ser un misterio que nosotros, los hijos de Dios, se nos revela. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Me gustaría que para los que no han visto la primera parte, tú hagas un breve resumen. Entonces, entremos al punto donde nos hemos quedado. Amén, sí. Iniciamos con la lectura en el libro de Lucas, donde dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, por eso la liberación es un misterio que tan solo se le revela a los que son hijos de Dios. También estábamos hablando de que es una potestad, una autoridad que se le es delegada a los que son hijos, a los que son ciudadanos del reino, a los que somos embajadores del reino, entonces a los que somos sacerdotes. También estuvimos hablando de que otra de la condición para nosotros poder operar o poder entrar en este misterio revelado, que se nos sea revelado el misterio de la liberación, que debemos de estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos unge y nos capacita para poder ejercer este ministerio. Debemos de ser enviados. Algo muy importante que tú tocabas en el tema anterior, y es que cuando a nosotros se nos capacita, pues, y somos enviados a proclamar el Evangelio del Reino, las personas son liberadas. Estábamos hablando de territorio, libertad emocionalmente, física, la salud, es una plenitud. Son todas las áreas, es algo integral. Podríamos decir, cuando se habla del tema de la liberación, todas las áreas de la vida de una persona pueden quedar liberadas. Así es, o sea, que la liberación, cuando no es revelada, podemos operar en distintos ámbitos. Y dijimos algo bien importante, que ya el templo en sí, cuando la iglesia se congrega en un lugar, pueda manifestarse si esa iglesia se le ha sido revelada o no, conforme a la salud espiritual que tenga esta congregación. Sí, hay personas que tienen temor de operar en liberación e incluso respetan esa área. Dicen que en su congregación, yo he escuchado pastores, que en su congregación no les gusta esa manifestación demoníaca, pero realmente tampoco ellos se manifiestan así. Si no hay poder de Dios, no hay manifestación, porque el reino trae consigo la manifestación, la exhibición de las tinieblas. En una ocasión, yo recuerdo que estaba ministrando y llegó una señora con un encargo a la congregación. Y precisamente en ese momento yo vi una oscuridad que entró, llenó el templo. Y yo empecé a atar y a reprender y a echar para atrás las tinieblas. La señora, al escuchar
ella se sintió exhibida y empezó a temblar y a llorar. Oh, yo nunca había sentido este poder, yo nunca había sentido este poder. Ella había ido a otras congregaciones, pero ella nunca había sentido lo que sintió ahí, empezó a llorar. Al rato, ella es liberada por el predicador que estaba ministrando esa noche, pero lo que ella fue a hacer, inmediatamente el Señor me mostró la tiniebla, fue retenido, fue disperso, ella no pudo hacer nada. Luego ella llorando se me acercó y me dijo que quería pedirme disculpas porque ella fue que entró a la congregación con un encargo que ella lo había hecho en otras ocasiones, pero que ya no lo volvía a hacer más. Entonces yo le dije, no te preocupes porque ya Cristo te perdonó. Lo que tú hayas hecho no pasa nada. Y ella se sintió tranquila en ese momento. El domingo ella fue a la iglesia. La señora no es ni siquiera del territorio o del barrio donde nosotros habitamos. Y ella me dijo, soy libre, quiero testificar. Entonces, eso es precisamente lo que hace el poder de Dios cuando una iglesia opera la liberación. Es poder y es parte del propósito del reino que las tinieblas sean exhibidas y los enemigos de Yeshua queden por debajo de sus pies. Así es, tremendo. Qué victoria más. Fue una victoria aplastante tener ese trofeo en la mano y que también se quede en parte de ustedes luego de esa liberación. Amén. Eso es así. Entonces nos quedamos precisamente donde hablábamos acerca de la autoridad, que la autoridad se ejerce o se adquiere cuando tú estás bajo autoridad. Sí. Pablo decía que tus acciones de justicia, cuando son exhibidas públicamente, entonces están prestas para corregir a otro, pero tú tienes que caminar en un nivel de obediencia. Y Jesús aprendió obediencia, por eso él tenía autoridad delegada. Algo que sí vamos a empezar ya a iniciar es, ¿cómo podemos decir cuando somos ungidos? ¿Cómo puedo yo decir estoy capacitada? Entonces, cuando el Espíritu Santo capacita y delega, entonces tú puedes ejercer dominio donde el Señor te envía. Eso es lo primero. Entonces, a través de los dones y los ministerios, es donde se empieza a demostrar la unción que tú tienes en cuanto a eso. Sí. Y un punto bien importante que mencionábamos en el video anterior, y era que cuando nosotros tenemos la capacidad de vencer algo, tenemos la capacidad de gobernar en esa área. O sea que si vamos a ministrar liberación, tenemos que estar totalmente liberados. Liberados. Sí, a mí me pasó algo con relación a la finanza. Yo con facilidad consigo dinero, es decir, con facilidad me dan un préstamo, con facilidad puedo conseguir dinero, pero luego con facilidad también pierdo las entradas, entonces no podía seguir pagando. No porque fuera mala paga, sino porque había un impedimento en el mundo espiritual. Y Dios me lo mostró de esta forma. Yo estaba en un lugar blanco y me mandan a la tierra a ejecutar un mandato, a hacer algo aquí a la tierra. Y lo que me mandaron a hacer fue como a pagar algo, a darle dinero, a ayudar a los pobres, a los desvalidos. Yo tenía mucho dinero, mientras más yo pagaba, más yo resolvía problemas y situaciones. Cuando yo terminé de hacer mi trabajo, yo volví al lugar donde estaba. Pero allí había una persona que me estaba acusando de que yo había dejado endeudado a otra persona, a un familiar específicamente. Y yo digo, pero ¿y en qué momento? Porque yo lo que fue hacer una orden de parte del Señor. Entonces él me decía, sí, tú dejaste a mi familia endeudada y tú tienes que resolver ese caso. Entonces yo le dije, pues vamos donde Dios nuevamente para que Él resuelva este caso, y si yo tengo que volver a la tierra, pues yo vuelvo a resolver ese asunto. De ahí en adelante el Señor me sacó de la rutina de las deudas. Ese fue el inicio que Él hizo. Luego me vi que me entregaron llaves. Iban como unos cobradores a mi casa, pero yo tenía las llaves en la mano. Yo tenía la autoridad o el poder para cerrar la puerta o dejarla abierta.
Pero cuando yo supe que los cobradores iban, pues yo cerré mi puerta y ellos no pudieron entrar. O las personas que iban a sustentarme dinero, a dar mi dinero. Entonces yo cerré la puerta y desde ahí empezó mi liberación con relación a las finanzas. ¿Qué te digo? Cuando nosotros nos vamos a los pies de Cristo y sabemos que hay problema en un área de nuestras vidas, eso me vencía, cada vez me vencía. El Señor empezó a presentarme cómo era que en el mundo espiritual me daban monedas falsas. Yo le oraba a Él para tomar el préstamo, Él me mostraba moneda falsa, pero yo como quiera cogí el préstamo, aún sabiendo que iba a quedar mal, porque ya yo estaba teniendo el entendimiento, pero volví a caer en ese círculo vicioso, hasta que determinadamente tomé el dominio propio y dije, no vuelvo más a tomar prestado. ¿Sabes que hay personas que no ven esto como parte de la cautividad y ponen esta parte bien insignificante? Y este es uno de los puntos donde revelamos nuestra condición espiritual, y especialmente en el área del dinero, en el manejo de eso, cómo nos estamos manejando, qué tanto, porque hay personas que reciben, pero son como sacos rotos. Era algo que tú mencionabas, y también como cisternas rotas. Reciben, pero no se le ve el dinero, no se le ve el resultado de lo que hacen. Y hay situaciones espirituales que son provocadas, ya sea por deudas del ayer, deudas de sus antepasados, o deudas en el mundo espiritual por distintas razones. Sí, en una ocasión yo estuve orando por un joven descarriado y yo vi cómo él fue violentado por 3 espíritus en el mundo espiritual. Precisamente yo estaba orando por él, por ese asunto de las deudas, o de lo que tú acabas de decir, que trabaja pero el dinero no se le ve. Sí, el dinero se le va de la mano. Y cuando estoy orándole al Padre, preguntando la condición de por qué esa persona, aunque trabaje, pero está un poquito estancada, entonces el Señor me dio a entender que él estaba pagando un peaje en el mundo espiritual porque ese no es su lugar. Entonces hay personas que a veces están frías en el Evangelio, su condición espiritual no es el nivel espiritual donde Dios lo quiere, y están pagando un peaje en el mundo espiritual. Un peaje para poder cruzar. Para poder estar en el mundo, para poder estar en el área donde ellos están. Fue así como yo lo vi. Wow. Yo vi un espíritu, él se montó en un vehículo. O sea, te lo voy a decir. Explícame esta parte, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos una asignación, pero si no estamos cumpliendo esa asignación, estamos en el lugar equivocado. Exacto. Y por eso las tinieblas nos cobran una deuda. Exacto. Y nosotros tenemos que pagar, sea con nuestros recursos, sea con nuestra salud. Tú lo entendiste perfectamente. Okay. Sea con tus recursos, con tu salud, con lo que sea. Esa persona lo está pagando con sus recursos. Está pagando un peaje. Fue así como lo vi en el mundo espiritual. El sueño fue muy fuerte, por eso no lo voy a contar por aquí, porque es algo muy fuerte, pero yo vi que estaba pagando un peaje. Estaba violando leyes en el mundo espiritual y está en un lugar donde no debe de estar. Tremendo. Entonces, el dinero es lo que el enemigo le quita. Tremendo. Esto hay algo bien poderoso que se revela en esto. Nosotros debemos tener en cuenta si estamos en nuestra posición de manera espiritual o estamos pagando peaje. Está fuerte esto. Sí. Continuamos. Amén, sí. Entonces, otra de las cosas, luego que ya nosotros pues somos ungidos, también debemos de ser enviados. Sí. Cuando tú eres enviado, hay aspectos específicos para tú saber que has sido enviado. Lo primero es que tú vas a vendar los quebrantados de corazón. Otra de las cosas es que vas a proclamar la libertad a los cautivos y que vas también a proclamar la liberación a los que son ciegos. Entonces, cuando yo sé el propósito del reino, lo que debo de proclamar, lo que debo de anunciar, mi mensaje va a ser efectivo. No voy a llevar un mensaje de error. Eso es cuando soy enviado. Sí. Jesús decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
proclamar el Evangelio, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable del Señor. Sí, todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra fue con un propósito. Y le decía a los discípulos, proclamen el Evangelio del reino, proclamen que el reino ha llegado. Incluso esa es una de las especificaciones para el retorno de Cristo a la tierra, y es proclamar el Evangelio del reino. Él dice que hasta que el Evangelio del reino no sea proclamado en todas las naciones, entonces sería que vendría el fin de todas las cosas. Eso es los discípulos preguntándole al Señor, ¿cuándo sería el fin? ¿Cuándo sería el final de todas estas cosas y de tu venida? Entonces Jesús especifica que cuando el Evangelio del reino sea proclamado, entonces cuando yo sé cuál es mi mensaje, qué es lo que yo voy a anunciar, yo voy a dar el mensaje profético correcto. Así es. Entonces, cuando nosotros somos llamados, que esta es otra área, el Señor te sostiene. También te sostiene de su mano derecha, vela por nosotros. Yo no tengo por qué tener temor cuando yo soy llamada al reino, porque yo voy a operar en base a lo que Dios ha querido sobre mí. Entramos, como había dicho anteriormente, en pacto con Yeshua. Yo entro en el pacto de Él. Yo adquiero todos los beneficios que Él me entrega. Y también somos luz en medio de las naciones. Eso es algo que nosotros vamos a resplandecer donde quiera que lleguemos. Otra de las posiciones o del establecimiento del reino aquí en la tierra, decía anteriormente que el evangelio es, o el reino más bien, es revelado, es anunciado, es manifestado y es establecido. ¿Cómo así? Bueno, cuando el evangelio se me revela, es cuando yo tengo entendimiento del reino, cuando yo tengo entendimiento de quién es Dios. Recuérdate que cuando Jesús le pregunta a Pedro, o le pregunta a todos los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan. Pero ¿y ustedes qué dicen? Y entonces ahí es donde Pedro declara esta palabra poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro. ¿Qué le pasa a Pedro? Su nombre le es cambiado. Ahí se le revela la verdadera identidad de Pedro. Mientras tanto él era Simón. Aquí toma la identidad que Jesús le da a él. Entonces, hasta que no me he revelado por el Padre el Evangelio, no puedo, Jesús no se me ha revelado, pero Jesús tampoco revela mi identidad. Entonces, son tres cosas que van de la mano. El Padre te revela. Tú conoces a Jesús y Jesús revela tu identidad y revela tu propósito, porque inmediatamente ahí mismo se le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta verdad que tú acabas de hablar, yo voy a edificar mi quejilá, voy a edificar mi iglesia, como dice la palabra del Señor. Entonces, en base a lo que tú entiendes, en base a lo que a ti se te revela, es que tú vas a empezar a poner un fundamento. Y nuestro fundamento debe de ser Jesús. Entonces, todo eso va dentro de lo que es el reino de Dios. Sí. Cuando hablamos de que es anunciado, es llevar el mensaje correcto. Y cuando hablamos que es manifestado, es de todas estas acciones que nosotros hacemos para poder manifestar el reino del Señor. Liberación, sanidad, apertura de cárcel, apertura de ojos. Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a manifestar, yo como luz en medio de las naciones. O sea, a mí, cuando se me revele el misterio de la liberación, ¿cómo yo puedo, cuál es uno de los puntos principales? Porque tú estás mencionando varios, pero ¿cuál es esa señal clara y evidente de que ya se me reveló y que tengo que comenzar a operar en esa dimensión de liberación? Amén. Jesús decía
que gracias, Padre, porque se lo revelaste a los niños. Hay un tema del nuevo nacimiento. Hay un tema que es del nuevo nacimiento. Inmediatamente tú entiendes que tú has nacido de nuevo y que tú empiezas a adquirir todos los beneficios que Jesús tiene para nosotros. Es un asunto de creer. Es un asunto de ir, de ser ungido, de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo primordial es haber nacido de nuevo. De ahí para adelante, pues ya las cosas nosotros las vamos adquiriendo en el camino. Así es. Es así como se revela hasta que la gente, Dios no se le revela, que usted entiende la verdad de Dios, entonces usted empieza con el nuevo nacimiento. Bien. Yo te hablaba ahorita acerca de la identidad. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, entonces tenemos una ciudadanía, empezamos a ser ciudadanos del reino. Amén, así es. Otra de las cosas aquí es con relación al propósito del reino aquí en la tierra cuando Jesús lo vino a establecer, es que los enemigos se sujetan bajo los pies del Maestro y también que las tinieblas son dispersadas. Otra de las cosas es que el hombre vive en plenitud y alcanza, como habíamos dicho, su identidad y propósito. También otra de las cosas es que nosotros, cuando empezamos a caminar bajo esta libertad de Cristo, podemos entonces echar fuera demonios, podemos entonces sanar enfermos y podemos proclamar el Evangelio del Señor llevando el mensaje correcto después de haber adquirido el nuevo nacimiento. Exactamente. Después de que nosotros, hay una parte bien importante, cuando nosotros adquirimos nuevo nacimiento, se nos revela el misterio de la... Hay que sostener, hay que mantener esa liberación que se nos entregó. ¿Cómo entramos en esa parte? Está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa es la parte donde yo soy responsable, donde adquiero dominio propio, donde yo empiezo a capacitarme, como el Señor lo hizo con sus discípulos. Hubo una capacitación de 3 años para ellos poder recibir todo. Inmediatamente ellos tuvieron esa capacidad, entonces fueron enviados a ejercer dominio sobre la tierra. Sí, fue un año o una temporada, claro, estamos hablando de una temporada especial porque era la iglesia primitiva, pero el proceso donde Dios comienza a prepararnos puede ser distintos tiempos porque son distintas personas, ¿verdad que sí? Uh-huh. O sea, Dios tiene un llamado especial porque hay personas que... La iglesia fue llamada a operar en liberación y que ese misterio se les sea revelado. Pero hay personas específicas que tienen ese llamado de manera más intensa. No sé si me doy a entender. Sí, sí, yo te entiendo. Lo primero es que Dios dividió 5 ministerios. Todos los ministerios deberían de operar en liberación. Sí. Pero igual hay personas que son llamadas, pero no han sido escogidas para un ministerio. Pero igual, la parte de la liberación y la sanidad es para todo. No es para un ministerio en específico, sino para todos los que son ciudadanos del reino, para todos los que son hijos. Sí, pero en esta parte te hablo en base de que hay personas que ya sea que se les desarrolló más este llamado, más intenso, y hay otros que sí entran en una atmósfera, reciben la revelación y transmiten liberación. Entonces, en esta parte, cuando tenemos un llamado tan intenso y tan personal de parte de Dios, obviamente va a ser una preparación diferente, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cómo podemos identificar el tiempo? Ya estamos en el tiempo de ser preparados y de ser lanzados, porque somos llamados, pero hay algo que está entre el llamado y también el tiempo del llamado para ejercer lo que Dios nos mandó a ejercer. Sí, eso es algo que nosotros vamos caminando con eso y que es progresivo. Sí. Según más conocimiento tú tienes, se te delega también mucho más responsabilidad. Entonces, cada vez que tú tienes un conocimiento, tú te sumerges en una dimensión más profunda. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a que tu ministerio sea más exitoso, por decirlo así, que tenga más
éxito en el Señor, estoy buscando como una palabra para decírtelo, pero no usar la palabra éxito. Pero sabemos también que hay personas que le dan un stop al llamado del Señor. Entonces se retienen las bendiciones que Dios tiene para ellos. Entiendo que hay personas que sí le gusta algo, se entregan en eso y Dios la bendice y la usa de manera sobrenatural. Otros están llamados, pero no hacen nada. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Va a utilizar a la persona correcta. Porque, por ejemplo, ahí está Saúl y David. Saúl era rey, pero Saúl no estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y qué él tuvo que hacer? Él dijo, yo me busqué uno mejor que tú. ¿Por qué? Porque Saúl no obedecía, era un obstinado. Entonces ahí es donde va a entrar la obediencia. Si yo no sigo direcciones de parte del Señor, Él me va a desechar en el ministerio, me va a poner a un lado y va a buscar otra persona que sí pueda velar por los intereses del reino. Así es. Entonces, luego que nosotros lo recibimos, ¿cómo podemos transmitirle esa revelación a otros, ese legado? Ajá, siempre se van a agregar personas que tú la vas a ver interesada. Porque, por ejemplo, en una congregación tú das una enseñanza y no todo el mundo se identifica con lo que tú dices. Por ejemplo, yo estoy aquí, o unas personas no se van a interesar, otros se van a interesar. Las personas interesadas van a tomar nota y algo le va a quedar de esta enseñanza. Otras personas ya están capacitadas y tal vez lo que yo vaya a decir, los niveles de ellos pues son superiores y no le va a hacer el interés. Así mismo es. Todas las personas que están agregadas a tu ministerio van a llegar. El que le va a interesar lo que tú vas a decir se va a pegar a ti. Y va a crecer junto contigo. A la hora y punto de que esa persona pues adquiera un nivel donde dice, bueno, ya yo recibí todo lo que tenía que recibir en este ministerio, sigue avanzando al propósito que Dios le ha llamado. Sí. ¿Tenemos alguna estrategia en específico para multiplicarnos? Sí, yo creo que la estrategia específicamente, ¿sabes? Cuando Jesús hacía milagros, señales y prodigios, él siempre hacía muchas estrategias diferentes. Va a depender del equipo con el que tú trabajes. Hay personas que a lo mejor tú lo trabajes de una manera, puede ser, por ejemplo, la edad. Tú vas a tener que trabajar con un equipo de una edad de una forma, con un equipo de mujeres o de hombres o de adolescentes o de niños, por decirte, de jóvenes. Cada uno de ellos va a llevar una dinámica diferente, que es bueno siempre preguntarle al Padre cómo enseñar a ese tipo de personas. Aunque la enseñanza sea la misma, pero la forma de llevar el mensaje, de conducirlo, va a ser totalmente distinto. Así es. Entonces, es tremendo esta parte y es bien importante. Y me gustaría que en este momento, en esta intervención, nosotros identifiquemos cómo podemos identificar que la iglesia necesita que esto se le sea revelado. Cómo nosotros podemos identificar dentro de nuestra congregación, y no solamente nuestra congregación, porque hablamos anteriormente que la liberación, este misterio de la liberación, es pleno, es completo, es integral. O sea, que tanto nuestra salud, en la economía, entonces nosotros podemos manifestar la liberación en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestro territorio, también en nuestra nación. ¿Cómo vamos a identificar de que se nos entregó un territorio en específico y que tenemos la responsabilidad de ministrar liberación en ese lugar? Amén. Mira, cuando nosotros somos enviados como embajadores del reino, sí. Tú vas, lo primero es que tú tienes que tener un proceso de observación. Inmediatamente, tanto en tu congregación como en tu ciudad, en tu comunidad, tú vas a chequear lo que se está moviendo. Hay brujos, hay sitios alcohólicos, los ojos se nos son abiertos y tú empiezas a ver que esas personas no son normales. Entonces ahí donde tú empiezas a operar de acuerdo al nivel de atadura que haya en ese lugar. En una ocasión Pablo estaba exhortando en Éfeso, dice la palabra del Señor, que duró 2 años
ministrando, enseñando acerca del Evangelio del Reino. Y la gente de Éfeso pues creía en Diana y tenía su mente muy atada. Había una atadura muy fuerte porque eso era de generación en generación. ¿Qué sucede con Pablo? Que cuando Pablo empezó a mostrar el poder de Dios y que las personas iban siendo libertadas y todo el mundo iba siendo, se armó que un alboroto, precisamente porque la economía de Éfeso estaba siendo afectada. Entonces empezaron los plateros a decir que Pablo estaba obstruyendo lo que ellos habían construido por años y empezaron a hacer alboroto y la gente se estaba oponiendo a lo que Pablo estaba hablando. Entonces ese es el resultado que va a traer el Evangelio del Reino. Cuando tú estás evangelizando en tu comunidad, va a afectar al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se va a conmover, se te van a levantar, vas a tener oposición. Pero al final, ¿qué pasó? Que en Éfeso se fundó una iglesia. Y vemos el libro de Efesios, un libro riquísimo, donde Pablo le declara y le revela muchísimas cosas a estas personas que luego creyeron en Jesús. Y eso es lo que va a hacer cuando tú manifiesta el poder de Dios en tu comunidad y en cualquier lugar donde tú llegas. Exactamente. Ya identificamos ese punto donde tenemos que operar y esa responsabilidad que se nos entrega. Si no manifestamos con carácter, con compromiso lo que se nos ha entregado, es como si fuera enterrando lo que se nos dio. Y vamos a tener que rendir cuenta de aquello que hemos enterrado ante la presencia de Dios. ¿Sabe algo bien importante? Y es que hay momentos donde nosotros estamos esperando alguna respuesta de parte de Dios o esperamos bendiciones, pero no son recibidas porque no estamos cumpliendo la asignación que se nos delegó de parte de Dios. O sea, es el momento donde si nosotros con carácter y con responsabilidad, este misterio que nos fue revelado, podemos transmitirlo, podemos entregarlo. Una pregunta, a pesar de que las personas se le haya sido revelada, que en esta parte me gustaría, antes de yo ampliar el comentario, que tú también nos explique, las personas que ya se le han sido revelado, pueden estar estancados o pueden otra vez ponérsele el velo o entrar en un estado de confusión, porque han pasado unos casos que quizás sea de la parte donde tengan un poco de explicación esto. Sí, porque podría entrar en confusión. Sí. Bíblicamente vemos que, por ejemplo, a los Gálatas, Pablo lo corrige fuerte y le dice, oh Gálatas, insensato, ustedes iniciaron con una enseñanza que yo le di y ahora terminaron con otra. Es decir, bíblicamente si vemos falsos profetas, falsos maestros que han salido de nosotros. Cuando se le habla falso es porque estaban con nosotros, como dice la Biblia, tanto en el libro de Judas como en Primera de Pedro, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros con una falsa enseñanza. Entonces, eso es muy delicado. Sí. Entonces, cuando hay un error, espíritu de error, que entra en la confusión, la gente aparentemente ministra lo mismo que ha recibido. Es más o menos por ahí, por la línea donde quiero preguntarte. ¿Qué pasa si una persona con espíritu de error está ministrando aparentemente liberación? En la Biblia es muy clara cuando te dice que por su fruto lo vamos a conocer. En el libro de Apocalipsis dice que llegará el momento donde muchas personas profetizaron, le van a decir, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonio en tu nombre, ¿qué pasa? Y Jesús le va a decir, apártate de mí, no te conozco. Porque ¿qué dice Jesús? Yo voy a preparar morada para ustedes y si así no fuera, yo mismo iré y me voy a encontrar a mí mismo. Entonces Jesús viene a buscar personas con su carácter. Lo que Dios reconoce son lo que están a través de Jesús. Él nos ve a través de Cristo. Entonces, si Dios no te reconoce a ti a través de Cristo, el carácter de Yeshua en ti,
es imposible. Entonces, otra de las cosas que dice la Biblia es, por tu fruto te voy a conocer. Y esas son las cosas que van a evidenciar específicamente cuando una persona viene con un error o cuando una persona viene con la verdad. En una ocasión, creo que hablé de este testimonio en uno de los videos que he hecho. Una persona trabajaba en un banco y la pusieron a conocer los billetes. Y luego que ella conoció todos los billetes verdaderos, cuando le presentaron el falso, de lejos ella lo conocía, porque primero conoció la verdad. Entonces, cuando tú conoces quién es Dios, cómo Dios se mueve y cómo Él opera, entonces ya cuando te viene la cosa falsa, con mucha facilidad tú la vas a diferenciar. Lo que pasa es que hay hombres que se han dejado, dice, hombres engañadores, amadores de sí mismos, hombres que van a amar su deleite, van a amar más su carne que la verdad. Por eso van a ser engañados, por eso van a ser entregados a espíritu de error, porque ellos mismos, tras su propia avaricia, es que van a permitir que ese espíritu de error entre a ellos. Así, me gustaría que ya tú nos entregues la parte final, estamos al final de este contenido, la parte final y luego la parte de la oración. Amén, sí. Esperando que cada una de las personas pues que estén escuchando este tema sean bendecidos. Cada vez que damos un tema es para concientizar, con el interés de que las personas puedan entender específicamente qué dice la Biblia, que ustedes puedan echar fuera el temor, porque el temor es como una pared que no te va a dejar avanzar en el ministerio que Dios te ha delegado. Tal vez muchos de ustedes están allí sentados en un asiento, están sentados en un banco de la iglesia porque se le ha dicho que no pueden. Sin embargo, hoy Dios te dice, tú eres mi hijo, yo te he llamado, te he ungido, te he dado para que puedas hablar sobre las naciones. Te he dado potestad, te he dado autoridad para que arranques y para que plante. Entonces, cuando tú entiendas lo que Dios ha puesto en ti, lo que Él ha delegado sobre tus hombros, yo sé que el sol de justicia va a nacer sobre tu vida y vas a empezar a operar en los niveles que Dios quiere que tú operes. Amén. Oremos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este apreciado momento que tú has permitido que estemos aquí ante tu presencia. Esperando, Señor, que este mensaje pueda llegar a esas personas que realmente lo necesitan, que puedan tener un corazón abierto para escuchar y ser nutrido de tu palabra. Que cada palabra que haya salido en este momento, Señor, encuentre albergue en esos corazones que están esperando que los ríos de Dios corran sobre ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti te ha agradado, Señor, revelar este misterio a los que somos pequeños. Gracias porque lo escondiste de los sabios, lo escondiste de aquellos que entendían demasiado y lo diste para nosotros, para que pudiéramos manifestar tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, con este compromiso a poder seguir tus pisadas, a parecernos a ti, a no caminar en doctrinas de error, sino a caminar, Señor, bajo tus rudimentos, a tener un entendimiento pleno de quién tú eres y quiénes somos nosotros en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos, que Dios continúe bendiciéndote, amada, que Dios bendiga a todos los tuyos y también a esa audiencia hermosa. Les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Auri Tejeda. Dios les bendiga y hasta la próxima.